Hola y bienvenidos al blog de la doctora Jackie. Señores y señoras, el video de mitos de la diabetes es uno de los videos más vistos en mi canal y diario recibo miles de preguntas sobre el tema, entonces creo que podemos darle un poco de seguimiento. Este video será más sobre las dudas básicas de la diabetes, entonces si tú eres una persona que vive con diabetes o tienes un familiar con el diagnóstico de diabetes, este video te interesa. O sea, triste y prácticamente todo México. Quería retomar el tema porque las personas que viven con diabetes son un grupo vulnerable y más por el difícil momento en el que estamos atravesando en todo el mundo. La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa, no tiene cura, por lo que a partir del diagnóstico es una patología de la que no podemos olvidarnos y necesitamos constante tratamiento, control, monitoreo y seguimiento. Las personas que viven con diabetes deben de ser muy disciplinadas con algunos hábitos diarios como la dieta, horas y bloques de comidas, actividad física para mantenerse en forma, administración o toma de medicamentos, ya sea tomado o inyectado, y revisión constante de glucosa en sangre. Por las medidas de higiene y confinamiento que hoy vivimos, las personas que viven con diabetes han tenido dificultades para justo hacer ese seguimiento de la enfermedad. A pesar de poder llevar un adecuado control de glucosa con hábitos diarios de alimentación, ejercicio aeróbico en casa y aplicación puntual del tratamiento, los pacientes que tienen que realizar regularmente un control de glucosa en sangre y un seguimiento con su médico o especialista se han visto limitados en este proceso porque las consultas con su médico no han podido ser tan frecuentes como lo eran antes por tener que respetar la sana distancia. Además, el estrés, los cambios en el estilo de vida de llevar una vida activa y ahora una vida más sedentaria por tener que quedarnos en casa, afectan directamente al control de la enfermedad, por lo que hoy son un grupo vulnerable al que debemos poner atención como profesionales de salud, como familia y por supuesto como pacientes. Pero a ver, ¿por qué tanto énfasis en el grupo de personas que viven con diabetes? Es que no solamente es una preocupación de México, es una preocupación mundial. En 2019 se informó que 463 millones de personas fueron diagnosticadas con diabetes en todo el mundo. 463 millones. En México hay aproximadamente 12.8 millones de personas que viven con diabetes, ocupando el sexto país a nivel mundial con mayor número de pacientes con diagnóstico de diabetes. Entonces, para México representa un severo problema. Viendo el lado positivo, cada vez hay más gente informada sobre la diabetes y quienes viven con la enfermedad toman más control de esta. Para este video quiero resolver algunas dudas, no de mitos, realmente es cómo es la vida de una persona que vive con diabetes. Para ello quiero presentarles a Diana Novello, una paciente que vive con diabetes y bajo su autorización revisaremos algunas de las realidades del paciente y del mundo de esta enfermedad que pueden funcionar para ti o para algún familiar. Hola, soy Diana Novello, tengo 29 años y 10 años viviendo con diabetes tipo 1, que es un tipo de diabetes donde por una situación autoinmune el cuerpo deja de producir insulina y se ve incapaz de aprovechar esa energía que nos debe aportar la alimentación. Yo antes de conocer mi diagnóstico tuve síntomas como sed excesiva, ganas frecuentes de orinar, mucha hambre, debilidad y cansancio todo el tiempo, visión borrosa, dificultad para respirar. Las pequeñas heridas no cicatrizaban y también tuve una pérdida de peso abrupta. En fin, mientras yo me estaba quedando débil y sin fuerzas, toda esa glucosa que viene de la comida se estaba quedando acumulada en mi sangre y tuve una complicación que se llama cetoacidosis diabética y tuve que ser hospitalizada. En el hospital recibí mi primera dosis de insulina y sentí que volví a la vida y pude empezar a retomar mis actividades normales poco a poco, pero con cuidados extras en alimentación, ejercicio, medicación y con el automonitoreo de la glucosa. Yo tenía que checarme la glucosa en sangre de 6 a 7 veces al día a través de un piquete en los dedos para saber cuánto y cuándo aplicarme la insulina. Esta situación a veces era un poco complicada o incómoda, pero desde que llegó el sensor Freestyle Libre a nuestro país lo he estado utilizando con mucha frecuencia y la manera en la que veo mi diabetes ahora es mucho mejor. No solamente me puedo checar los niveles de glucosa cuantas veces yo quiera porque es rápido, fácil y no duele y puedo evitar el piquete en los dedos, sino que además, gracias a sus reportes detallados, puedo manejar muchísimo mejor mi diabetes. Con tan solo pasar el lector o la aplicación del celular encima del sensor, yo obtengo mi cifra de glucosa. Y ahí empieza el análisis y se van generando gráficos en la pantalla.
En fin, lo que les quería contar es que gracias al sensor Freestyle Libre, mi vida con diabetes ha sido mucho más fácil. La verdad me da mucho gusto que personas que viven con diabetes se animen a contar su historia y compartir su experiencia para motivar a otros a dar un paso adelante en esta enfermedad. Me gustaría comentar algunas de las dudas más comunes sobre los valores y mediciones de la glucosa, entonces empezamos. ¿Cuáles son los valores normales de glucosa? Las personas sanas en ayuno deben de tener de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. 2 horas después de comer, las personas sanas deben de tener de 70 a 140 miligramos sobre decilitro. Ahora, las personas que viven con diabetes en ayuno deben de tener de 70 a 130 miligramos sobre decilitro. 2 horas después de tener, las personas que viven con diabetes deben de tener de 70 a 180 miligramos sobre decilitro. Los objetivos o metas de los niveles de glucosa en sangre cambian dependiendo la edad y el estado de salud de las personas. La edad del paciente, las comorbilidades u otras enfermedades son factores importantes que tenemos que tomar en cuenta para que junto con tu médico establezcan las metas de acuerdo a tu salud y condiciones. ¿Por qué mi glucosa en sangre a veces está por debajo de 70 miligramos sobre decilitro y me siento bien? Puede haber diferentes razones por las que esto sucede. Lo más sencillo y tal vez más común es que el aparato de medición que estás utilizando haya arrojado mal el resultado. Otra de las razones puede ser que estés acostumbrado a presentar niveles de glucosa por debajo de 70 miligramos sobre decilitro, por lo que tu cuerpo funciona sin problema con estos valores a pesar de estar en hipoglucemia. Si tu aparato de medición arroja un valor muy bajo, pero tú te sientes bien, no te asustes, vuelve a medir la glucosa para corroborar el resultado. Y tú como profesional de salud, recuerda que siempre la clínica manda. Si el paciente se siente bien, tómalo con calma y monitoréalo y así evitamos complicaciones. Pero ahora, ¿qué se debe de hacer cuando un paciente o tú tienes síntomas de hipoglucemia, o sea, niveles bajos de glucosa en sangre? Lo primero que todo el mundo debe de entender es que cuando la glucosa de cualquier persona está por debajo de 70 miligramos sobre decilitro, se habla de hipoglucemia. Lo esperado es que cuando una persona tenga menos de ese valor, presente síntomas de hipoglucemia que son dolor de cabeza, mareo, debilidad, sudoración, irritabilidad, ansiedad, taquicardia, fatiga, incluso confusión, delirio, desequilibrio o pueden hasta desmayarse. En personas que viven con diabetes se considera una complicación aguda de la enfermedad y suele suceder cuando no hay un buen control de la glucosa en sangre. Algunas personas toda la vida han presentado niveles bajos de glucosa y a pesar de presentar 70 miligramos sobre decilitro o poco menos, no presentan síntomas y probablemente lo único que sienten es hambre. Pero ¿qué debemos de hacer cuando una persona presenta hipoglucemia? Subir la glucosa. ¿Cómo lo logramos? Comiendo. Sí, señoras y señores, lo que nuestro cuerpo necesita en esos momentos de hipoglucemia es tener glucosa, energía. Lo más fácil de consumir es algún tipo de carbohidrato o azúcar para subir los niveles de glucosa. ¿Qué es lo que hace normalmente la gente que presenta hipoglucemia? Es tomar un dulce, un refresco, un jugo. Señoras y señores, esto es muy importante. En una emergencia, si no hay nada más a nuestro alcance, un sorbo de un refresco está bien, pero si hay una manzana, un juguito, un pequeño dulce es más que suficiente. Un error muy común que hace la gente es que se les baja la glucosa y se toman un refresco completo, dobleteando las necesidades básicas de glucosa. Es demasiada azúcar. Para sentirnos bien no necesitamos tanto. Con 250 mililitros de jugo, darle un par de mordidas a una manzana, podemos lograr sentirnos mejor. Ahora, si para una persona normal, sana, un refresco es demasiada azúcar, imagínense para una persona que vive con diabetes el descontrol que va a provocar la ingesta de este refresco. Por eso una persona que vive con diabetes debe para siempre conocer sus medidas de medicamento, de insulina, de horas de comida y horas de no comer, de metas de glucosa y opciones de alimentos que pueden revertir la hipoglucemia para no provocar un descontrol. Existe una regla de los 15, de hecho Diana, nuestra paciente, también la usa. La regla de los 15 se refiere a comer alimentos que contengan 15 gramos de carbohidratos y 15 minutos después de haberlos consumido, medir la glucosa. Si la glucosa no ha subido, sigue por debajo de 70 miligramos sobre decilitro, repetimos el proceso y volvemos a medir. Este ciclo de consumir 15 gramos de carbohidratos y medir la glucosa en 15 minutos se repite hasta que la glucosa aumente y salgamos de hipoglucemia. Así vamos poco a poco incrementando los valores
valores sin excedernos. Como una persona que vive con diabetes debe de registrar los valores de glucosa. La mayoría de las personas que viven con diabetes, miden sus niveles de glucosa todos los días con el típico glucómetro, en donde deben de picar el dedo, sacar una gota de sangre, ponerla en un monitor y este arrojará el valor de glucosa. Es doloroso, algo aparatoso, pero se debe de hacer para que lleven un correcto registro. Lo más correcto es que el monitoreo y registro de la glucosa lo definan tú y tu médico dependiendo de tus niveles de glucosa, los medicamentos con los que estás tratando la diabetes, si aplicas o no insulina y qué tipo de insulina estás aplicando, tus actividades diarias y finalmente qué tan controlados estén tus niveles de glucosa o cómo te sientas a lo largo del día, de las semanas y del mes. Pero por ejemplo, una persona con diabetes tipo 1 debe de revisar al menos 6 veces al día el nivel de glucosa. Imagínense 6 veces al día picar tu dedo para monitorear los niveles de glucosa y tener que hacerlo el resto de tu vida. Es complicado. Déjenme decirles que existe una nueva tecnología y gracias a esta las personas que viven con diabetes pueden llevar el registro de la glucosa sin tener que pincharse el dedo 6 veces al día. Es el Freestyle Libre, que es un sensor que se coloca en el brazo, que tiene un pequeño filamento que está en constante contacto con el líquido intersticial midiendo la glucosa. Así, por medio del lector, que lo pasas por encima del sensor, obtienes automáticamente el valor de la glucosa y el lector lleva un registro de los valores de todo el día. Este sensor se cambia cada 14 días, lo que hace que su uso sea más cómodo y fácil. Además, con la app lo puedes ver en tu celular y entonces llevas un registro que se grafica automáticamente sin tener que estar picando tu dedo. Esto es importante porque entonces una persona que vive con diabetes puede revisar las veces que quiera y que necesite la glucosa durante el día. Se hará el registro y toda esta información la puede compartir con su médico o especialista al momento. De esta manera es mucho más fácil y más preciso hacer ajustes en el tratamiento y se lleva un mejor control de la enfermedad. Pero ¿por qué rayos las personas que viven con diabetes deben de medir la glucosa tantas veces al día? Tenemos que entender que cada vez que comemos o hacemos cualquier actividad, obtenemos o gastamos energía respectivamente. Esto quiere decir que la glucosa estará subiendo y bajando constantemente durante el día. Estos cambios en los niveles de glucosa no solo se dan por lo que comemos o por las actividades que hacemos, sino también por el estado de ánimo, el estrés en el que estamos sometidos, incluso cuando nos enfermamos tenemos cambios en los niveles de glucosa. En pocas palabras, la glucosa cambia todo el tiempo y por eso las personas que viven con diabetes deben de constantemente revisar cómo están los niveles, porque al final, teniendo el valor de la glucosa, los ayuda a tomar decisiones para tener un mejor control. Y señores y señores, por último, ¿qué hacer si tienes alguna duda o pregunta? Siempre y número 1, debes de acudir a tu médico o especialista. Es lo que todas las personas que viven con diabetes deben de hacer. Pero si tú usas Freestyle Libre o quieres empezar a usarlo, puedes acercarte a Abracemos la Libertad, que es un programa de acompañamiento del dispositivo que tiene como objetivo apoyar la comprensión y el máximo aprovechamiento del sistema de monitoreo que ofrece Freestyle Libre. Les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ustedes revisar qué ofrecen y qué pueden consultar a través de la página. Hasta aquí el video de la diabetes parte 2. Espero que les haya quedado un poco más claro la importancia de conocer primero qué es la diabetes y el impacto que tiene en México y el mundo. Segundo, la importancia de conocer su diagnóstico y tercero, monitorear la glucosa todos los días. Conocer sus niveles de glucosa o los niveles de glucosa del paciente es información que nos va a ayudar a tomar decisiones en ese momento, en unas horas y por el resto de la historia de la enfermedad para llevar un mejor control y retrasar la aparición de complicaciones de la diabetes. Señoras y señores, si les gustó el video denle like y si tienen alguna duda o comentario déjenlo en la parte de abajo porque los voy a estar leyendo. Ya saben que les dejo algunos links que les pueden interesar en la cajita de información, así como la página oficial de Freestyle Libre para que puedan revisarla y puedan ver qué les ofrece el sistema de monitoreo de Freestyle Libre. Señoras y señores, este es un video más del blog de la doctora Jackie. Adiós.